Muy buenas noches, distinguidos amigos de la comunidad Mufasit Seminarios. Me honra mucho compartir con ustedes este nuevo Jueves Jurídico, ciclo que retomamos ya desde hace unas 4 semanas y que con las ponencias, brillantes ponencias de la doctora María Ángela Guamán, nos ponemos al día en materia de derechos justamente para nuestra defensa y para la difusión de la práctica ética de la abogacía, ¿no? Promovemos desde Mufasit la justicia con equidad. Bien, sin mayores preámbulos, hoy día corresponde tocar el tema de tenencia compartida a cargo de la doctora María Ángela Woman, a quien cedo con mucho gusto la palabra. Adelante, doctora, por favor. Buenas noches, queridos amigos de Mufasit. Buenas noches, José Luis. Bien, como lo has anunciado, estamos una vez más aquí con ustedes a fin de compartir desde la experiencia de litigio, desde la vivencia como abogada, estas situaciones que hoy en día vienen agobiando a muchos padres y madres de familia respecto a cómo defender, a cómo cautelar los derechos de sus hijos. En ese sentido, el día de hoy vamos a tocar el tema de la tenencia compartida. Voy a compartir en este momento las diapositivas para iniciar con la exposición. Muchas gracias y comenzamos. Bien, José Luis, ¿me podrías decir si observas la pantalla? Es correcto, doctora, estamos muy bien. Bien, como ustedes podrán observar, ahí he puesto una figura que nos va a llamar mucho la reflexión de inicio a fin en este seminario. Y dice de esta manera: no escuches al resentimiento, no escuches al odio, escúchalos a ellos, con mamá y con papá. Tenencia compartida, porque nos aman por igual. Y es verdad, nuestros hijos nos aman por igual, nos necesitan por igual. Entonces, lo único que podemos hacer como papás, la gran muestra de amor que podemos darle a ellos, es corresponder ese amor, ese respeto, esa consideración hacia ellos, otorgándoles una familia, aunque nosotros estemos separados o en proceso de divorcio. Bueno, siempre digo, es la pareja quien se separa y se divorcia, mas no así los padres. Bien, el contenido del tema que vamos a desarrollar esta noche tiene estos aspectos. Tenemos la diferencia entre tenencia y patria potestad, sobre la tenencia compartida. ¿Qué es la tenencia compartida de la que tanto se habla y que inclusive ahora está en proyecto de ley? ¿Cuándo se acuerda un régimen de tenencia compartida? ¿Qué tipos de tenencia compartida existe? ¿Cuáles son esos beneficios de la tenencia compartida? Y dentro de esos beneficios, al darse esta tenencia, ¿cómo se asumen los gastos de los hijos? ¿Qué dice al respecto nuestra jurisprudencia nacional? En sí, entraremos luego al tema de fondo, que es el proyecto de ley, que hoy en día está en el ojo de la tormenta, por así decirlo, pero que al fin y al cabo lo único que persigue esta ley es proteger a los niños en el sano vínculo con papá y mamá y en el derecho universal y humano que tienen a mantener una familia. Bien, terminamos con conclusiones y una rueda de preguntas. Bien, comenzamos. La diferencia entre tenencia y patria potestad. Estas dos grandes figuras muchas veces son materia de confusión y generalmente es porque no conocemos realmente cuáles son nuestros deberes y derechos como padres. No conocemos los términos y los vamos utilizando conforme a nuestra conveniencia. Pero ahora tenemos que precisar lo que establece la norma. La patria potestad no es otra cosa sino que la condición legal de ser papá y ser mamá. Al tener esa condición legal, al asumirla desde el nacimiento de nuestros hijos,
Asimismo, asumimos una representación general frente a los derechos de nuestros hijos, frente a la administración de los bienes que puedan tener nuestros hijos, por ser ellos aún menores de edad, ¿no? Entonces, el hecho de ser papá o mamá nos da una atribución que se llama patria potestad sobre esos hijos. Pero esa patria potestad significa el que nosotros sepamos guiar, sepamos cuidar, sepamos velar los derechos de nuestros hijos. Asimismo, cumplamos nosotros con nuestros deberes y nuestros roles de papá y de mamá. La patria potestad, perdón, no significa un título de propiedad sobre los hijos. No significa negarles a ellos sus derechos. No, porque los hijos, los niños, tienen la condición de sujetos de derecho. En ese sentido, entran en igualdad de condiciones frente a nosotros sus padres, frente a nosotros los adultos. Lo único que nos diferencia con ellos es que aún son menores de edad y los ejercicios plenos de sus derechos los hacen a través de nosotros, sus padres, nosotros los adultos. Pero no podemos ejercer un abuso frente a ese ejercicio. No podemos reprimir, no podemos obstaculizar, no podemos negar los derechos básicos que tienen nuestros hijos. Bien, ocurre que papá y mamá se separan, papá y mamá se quieren divorciar y uno de ellos se tiene que hacer cargo de la tenencia y del cuidado de los hijos. Entonces surge la figura de la tenencia y custodia. Esto es básicamente el día a día, es básicamente el cuidado, es básicamente el cuidar a los hijos en la convivencia familiar, es acompañar en el desplazamiento de los hijos frente a su escuela, frente a una visita médica, frente a alguna actividad social. Es estar con ellos, es supervisar su cuidado, vigilar su integridad. Eso significa la tenencia y custodia. Entonces, esa situación se tiene que determinar legalmente, claro que sí. Y para eso pues existen vías, ¿no? La conciliación judicial, la conciliación extrajudicial o la sentencia judicial. Entonces, estos espacios hacen que como adultos, ¿no?, responsables decidamos lo mejor para nuestros hijos. Y lo que se está ahora proponiendo es que la tenencia compartida sea la mejor y mayor fórmula ganadora para nuestros hijos, porque así ellos no van a tener que descartar lo habitual, es decir, que hasta ayer con papá y mamá realizaba estas actividades y ahora que ellos se divorcian, ahora que ellos se separan, ya no va a ser así. Solo lo voy a realizar con uno de ellos y el otro qué espacio va a ocupar en mi vida, qué tiempos de contacto voy a tener con él. Entonces, si ustedes se ponen a ver esto, resulta injusto, no resulta favorable a los derechos de los niños, provocando inclusive, en la mayoría de los casos, una situación de depresión, una situación que altera su estado emocional y mental, porque no logran comprender por qué es que ahora se le ha quitado arbitrariamente la figura de uno de sus padres. ¿Por qué es que el otro solamente tiene que cumplir horas y días para verlo? ¿Por qué es que los espacios de compartir ahora ya son solo con la familia materna o solo con la familia paterna? Entonces, esta situación de la tenencia compartida es favorable, muy favorable para los hijos. Y claro está, para toda regla hay una excepción. Entonces, la excepción sería la tenencia exclusiva o monoparental, la cual se daría en situaciones muy concretas y muy específicas. Estábamos señalando que en cuestiones médicas y de salud, médicas y de educación, perdón, ambos padres tienen el deber y el derecho de estar al tanto de estas situaciones.
de conocer quién es el pediatra que va a atender a mi hijo. Si mi hijo necesita ser sometido a un tratamiento quirúrgico, una transfusión sanguínea. En estas situaciones tan determinantes, ambos padres en el ejercicio de la patria potestad tienen que coordinar, tienen que estar presentes, no pueden ser excluidos, separados, ignorados por el otro progenitor, y menos por una autoridad médica, porque no existe tal determinación salvo la suspensión de la patria potestad, que es una situación que lo veremos en otro tema. A lo mismo ocurre en el tema de la educación. Uno de los progenitores se atribuye dónde, cuándo y cómo matricular al niño. Y es más, un poco más y falta que coloquen la foto del progenitor en la puerta del colegio para que no pase la línea de la puerta y no conozca si su hijo está asistiendo a clases, qué notas tiene, el entorno educativo es ajeno a él, ni siquiera se le incluye en el WhatsApp, se le ignora, pero para el tema de la pensión de alimentos sí está y debe estar el padre presente. Entonces, estamos viendo que la forma como se está manejando la tenencia y la patria potestad está pues al devenir, al antojo del padre o la madre y de la mala asesoría del abogado. Al señalarle que al separarse la mamá, la mujer, el hombre, la mujer del marido, inmediatamente y en automático la tenencia y la patria potestad es solo de ese progenitor. Entonces, craso error. Estamos señalando que en temas puntuales y comunes, educación y salud, ambos progenitores tienen que llevar la mayor comunicación y coordinación y la determinación en las decisiones. Bien, la tenencia compartida es el tema que estamos abordando en nuestro ámbito nacional. En Ecuador en este momento lo están discutiendo, ¿no? En Uruguay también, nuestros hermanos de Uruguay están con esta bandera de la niñez, una bandera que no tiene tinte político, es una bandera netamente humana, porque si no somos los padres, los políticos responsables, los profesionales que convivimos día a día con este drama, quienes levantemos la voz y esa voz la convertamos en una propuesta legislativa y que exijamos al Parlamento realmente vele por los derechos del niño, nadie lo va a hacer. Entonces, la tenencia compartida tiene una óptica y tiene una base en el derecho constitucional a la igualdad. Esa igualdad que hombres y mujeres tenemos el mismo tratamiento ante la esa igualdad tenemos que ser realmente respetados en el sistema judicial, en el sistema político, en todas las instancias donde como padres tengamos que participar. Y que esta igualdad pues no sea una letra muerta, un ideal, ¿no? Que solamente se concibe para un sector de la población con mayor prioridad, con mayor preferencia, y el otro sector, en este caso muchos padres en el Perú, son pues vulnerados en ese derecho a la igualdad. Y decimos siempre que una justicia sin igualdad no es justicia. Y la corresponsabilidad del padre y la madre es la mejor y mayor expresión de un Estado de Derecho, al reconocer ambas figuras como determinantes, determinables y justas en la crianza de los hijos. Bien, ¿y en qué consiste la tenencia compartida? Cuando esa vida en común se rompe, cuando nos decimos hasta aquí no más, ya no existe amor y vamos a pasar la línea del irrespeto y vamos a pasar la línea de los gritos, es mejor separarnos. Pero hay hijos de por medio. ¿Qué hacemos? Pues simple y llanamente continuar con su rol de padre y madre. Quienes se divorcian son la pareja. Quienes rompen ese vínculo sentimental de amor y de afecto son la mujer y el hombre como pareja. Eso es una situación que es clarísima y que tiene que reforzarse desde nuestros espacios, en el trabajo, en el colegio, en los grupos de WhatsApp que tengamos. Compartir esa experiencia y decir, quien determina
Quien termina la relación es pues la pareja. Quienes se divorcian son los esposos, pero no los padres. Entonces los niños no tendrían por qué sentir ese divorcio tan cruel de la pareja y de los padres. Y ese divorcio inclusive pone en juego muchos de sus derechos, su derecho a la salud, a la educación, a la recreación, a la crianza, esos derechos que deben preservarse y cuidarse y manejar en cuerda separada al momento de divorciarse. Esa convivencia habitual no tiene, vuelvo a decir, por qué excepcional. Si hasta ayer podía compartir con mi padre y mi madre espacios de cine, espacios de campo, espacios de recreación, ¿por qué al día siguiente de la separación, eso que fue habitual ahora va a ser una excepción? Es más, tengo que luchar y tengo que probar ser un buen padre para que esa convivencia habitual continúe en iguales condiciones y derechos. Entonces, ese saber separar el rompimiento de la pareja y preservar el tener a los hijos, el criar a los hijos como padres, a eso se le denomina tenencia compartida. Bien, de esta forma, los hijos podrán pues estar junto a papá y a mamá, en periodos alternos, pero con papá y mamá, sin que ellos sientan que esos periodos alternos signifiquen discusión, signifiquen contraposición de intereses personales frente a los intereses que ellos realmente quieren. ¿Qué es lo que quiere? Estar con papá y con mamá. Tener a esas dos personas que lo vieron al momento de nacer. Continuar esa ley natural de crecer junto a papá y mamá. Eso es lo único que quieren nuestros hijos. Entonces, ya muchas personas en el ámbito psicológico, sociológico, antropológico, psiquiátrico, han determinado que la tenencia compartida es lo más beneficioso para el hijo. Y desde el punto de vista legal, es lo más beneficioso para el interés superior del niño. Y que va a permitir, ¿no?, que este niño se desarrolle integralmente en el ámbito físico, psicológico, emocional, mental, social, de la manera más natural. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que siempre el punto de partida es el interés superior del niño, vuelvo a decir, no el interés superior de la mamá, ni el interés superior del papá. Es el interés superior del niño. Entonces, esta fórmula es maravillosa, es prioritaria, sí, pero se tiene que empezar a practicar desde la convivencia. Y llegado el momento de la separación, como adultos asumir que como pareja no vamos, como la figura. ¿Por qué cortar la foto familiar de esta manera? Cuando quienes se separan son los que están a los costados del hijo. Pero saben que teniendo al hijo al medio, no van a poder separarse nunca, porque padre y madre es siempre hasta la muerte, y más allá inclusive. Entonces esa foto no debe partirse, no debe cortarse, porque a mí me interesa, porque a mí me conviene, porque así me asesoraron. No, no lo hagas. Lo más cruel es el acto más unilateral, arbitrario y cruel que puedes hacer en la vida de tu hijo. Bien, ¿cuándo se acuerda el régimen de tenencia compartida? Existen dos momentos. El momento más democrático, el momento más libre, el momento en el que realmente tú pones a prueba ese tu amor que dices tener al hijo, ese desprendimiento que dices tener a tu hijo, es pues al acudir a una separación o divorcio por mutuo acuerdo. Y es ahí donde ambos padres, en el ejercicio de esa patria potestad, y prevaleciendo el interés superior del hijo, y respetando y protegiendo los derechos de tu hijo, es que te pones de acuerdo respecto a la tenencia y custodia de los hijos, respecto al mal llamado régimen de visitas, respecto a la pensión de alimentos, pero sobre todo a la tenencia.
que sea como siempre, habitual, compartida. Excepciones a la regla existen, pero si no las existen, no las creas, no las inventes, no fuerces situaciones que nunca existieron para atribuirte la tenencia de los hijos. Y es precisamente cuando no existe ese acuerdo, por esa falta de acuerdo, es que un tercero llamado juez en el ámbito judicial decidirá la suerte de tu hijo. Es ahí donde le cedes al juez por tu irracionalidad, por tu ira, por tu venganza, por tu mala asesoría, que un tercero decida en la vida de tu hijo. Fíjate el grado de irresponsabilidad que se refleja, que no eres capaz de manejar una situación emocional y separarla de una situación tan determinante como es la vida de tu hijo, para que un juez, un equipo multidisciplinario tenga que decidir con quién se queda ese niño. Ante esta situación, el juez valorará lo siguiente, ¿no? Los siguientes puntos. La opinión del fiscal de familia, un tercero que tiene contacto con el expediente casi al final del proceso. La opinión de los hijos, que tengan suficiente juicio, señalan, pero no existe un protocolo, no existe una preparación judicial al niño antes de ingresar a la sala del juez y someterse a las preguntas: ¿con quién te quieres quedar? ¿Con quién te sientes más a gusto? ¿Te gustaría estar con mamá? ¿Te gustaría estar con papá? Preguntas tan dolorosas en las que el niño entra en un conflicto de lealtades y no está preparado. Una grave irresponsabilidad del sistema de justicia, a pesar de que existen normas internacionales que exigen que el Estado prepare al niño a este momento en el cual participa directamente de su derecho al sano vínculo con padre y madre. No se respeta. Pero eso es lo que dicen que tiene en cuenta el juez al momento de resolver. También las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, que muchas veces son pruebas inventadas, son alegaciones que no tienen sustento, solo se alega, y que lamentablemente por este sistema de que se le cree a una de las partes, por el hecho de ser quien permanece o tiene mayor contacto con el niño, al otro no se le valora en consenso las pruebas que presenta. También señalan que el juez valora la relación de los padres entre sí y con sus hijos. Y aquí una situación fundamental: la relación entre los padres se puede recuperar, se puede trabajar. Es la otra relación en ese ámbito de violencia doméstica, familiar, la que se tiene que separar de esta situación. Y es aquí donde juegan un rol determinante el equipo multidisciplinario, quien debe de tener una preparación especializada en temas de familia, en temas de niñez, con una perspectiva de infancia, porque son los derechos de los niños, no los derechos de los adultos, los que están en este momento en juego. Entonces, tal vez Juan y María no se llevan bien como pareja y tal vez les va a tomar mucho tiempo el duelo emocional, pero tal vez Juan y María sí se pueden llevar bien como padres. Entonces, reforcemos ese trabajo. No mezclemos las opiniones psicológicas y las pericias psicológicas, no reforcemos las visitas sociales desde una perspectiva de adultos, que ellos no pueden tener una buena relación en general, por lo tanto el niño va a tener que quedarse solo con uno. Entonces ahí también, ¿no? Incido aquí que los informes no deben ser de un equipo interdisciplinario, sino de de un equipo multidisciplinario, sino de un equipo interdisciplinario. Se debieran conjugar el informe psicológico, el informe social, si existe el informe médico, el informe pedagógico, si existiese. Todos deben conjugarse y el juez en mano debiera tener un solo informe, un trabajo serio, un trabajo realmente digno de aplauso, porque personas profesionales han prevalecido el interés del niño, los derechos del niño, y han conjugado sus esfuerzos para que el juez tenga la mayor capacidad de resolver el caso.
Bien. Ahora, ¿qué criterios valora el juez? ¿No? Ya en el desarrollo del proceso. La actitud anterior de los padres en su relación con el menor, que aquí a veces, a pesar de exponer fotografías, exponer momentos, tal vez en informes de los profesores, informes psicopedagógicos, el juez no tiene en cuenta esa realidad y se va solamente a lo que dice el petitorio de la demanda. Y la historia del menor con el otro progenitor no existe, no se valora. Es como si estuviésemos ante un padre ausente, ante un padre irresponsable, un padre agresor. Y no se tiene en cuenta en los medios probatorios la vida de ese padre que ha transcurrido desde el nacimiento, desde la pancita del bebé hasta el momento en que es demandado. Y eso también es una situación de criterio que el juez debe tener un contacto directo con el expediente, no como un conjunto de papeles, sino como un sumo de documentos que encierran un drama familiar y que merecen ser atendidos caso por caso y valorar en su integridad los medios probatorios, porque ese padre que está peleando la tenencia no es un padre que necesita probar ser bueno, ser sano, ser apto, cosa que no se le pide muchas veces a la madre. Entonces la desigualdad prima desde ese momento que el juez no valora en su integridad los medios probatorios que el padre se esfuerza, inclusive hasta con desgaste emocional y económico, en presentar. Vuelvo a decir, los deseos manifestados por los hijos, que solamente se ciñen al momento de la pregunta en audiencia privada con el niño, con quién quieres estar, con quién te sientes mejor, cómo te llevas con tu papá, con tu mamá. No es ese el momento, son los momentos desde el inicio del proceso que el menor tiene y debe contar con una asesoría especializada, un abogado que vea los intereses del niño y que ayude a que este niño llegue con claridad a ese momento, a esa pregunta tan crucial y dura que le realiza el magistrado. El número de hijos también es importante, hijos propios, hijos de otros compromisos. ¿Cómo va la construcción familiar y cómo ese menor, ese niño, se va a integrar en una tenencia exclusiva o en una tenencia compartida? El cumplimiento de los deberes es importante, el respeto en las relaciones personales, y aquí también debiera prevalecer cuando los padres son calumniados con las denuncias falsas. Esas pruebas son una señal de que no existe consideración y respeto por el otro progenitor. Y por el solo hecho de presentar denuncias con el fin de desprestigiar a ese progenitor, pues muchas veces se ganan los procesos, ¿no? Se gana porque hasta demostrar la inocencia y el proceso de tenencia avanzó. Hasta demostrar la denuncia falsa, que en el argot popular lo llamamos así, pero es una denuncia calumniosa, también. Entonces, es importante que el juez vea, ¿no? Y observe cómo es que la madre presenta denuncia tras denuncia y empapela al padre, solamente para ganar esas famosas medidas de protección y con eso creer, por la mala asesoría, que tiene la prueba madre, la prueba principal que va a determinar que la tenencia sea en exclusiva. El resultado de los informes. Muchas veces se avanza el proceso sin tener a la mano los informes. Y eso también es un grave error. Es un criterio que el juez muchas veces deja de lado. Cuando una pericia psicológica, la madre, o psiquiátrica o toxicológica es fundamental para determinar la tenencia. En definitiva, todo lo que conlleve a que este niño tenga una vida adecuada debe ser en la práctica lo que este juez, en honor a su investidura, en honor a esa gran responsabilidad que tiene en los juzgados de familia, tiene que prevalecer. Y hoy, que es Día del Juez, recordamos eso, a los verdaderos y valerosos jueces que sí existen y que con los que, gracias a Dios, me he podido topar. Y en sus resoluciones he podido ver realmente esa capacidad y esa determinación que tienen al momento de impartir justicia, por vocación de servicio a la magistratura, por decencia, lo han asumido. Y mi saludo para ellos. Entonces, en síntesis, es importante que se destaque que
Las divergencias o problemas entre los padres no tienen por qué impedir la tenencia compartida, ¿no? Juan y María no se pueden ver, pero pueden hacer el intento, pueden, por el amor a ese niño que está en medio, darse una mirada de confianza y caminar como padres por ese hijo, ¿no? La existencia de esos conflictos no debe ni debiera imposibilitar ese régimen de tenencia compartida. Existe aquí una sentencia del Tribunal Supremo en España que me ha gustado mucho y la comparto. Ustedes pueden leerla en este momento. En básico señala que la custodia compartida, pues, es la necesidad de que se prevalezca, ¿no?, una relación de mutuo acuerdo y respeto entre los padres. Asimismo, eso va a permitir que adopten una conducta, una actitud que beneficie a quién, al menor, y asimismo que no perturbe su desarrollo emocional. Eso es la tenencia compartida o custodia compartida, como lo llaman en España. Que mis problemas y mis intereses no tienen por qué perturbar el desarrollo emocional de mi hijo. Y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad. Y aquí juega un rol importante el Estado, porque es el Estado quien tiene que hacer prevalecer el derecho natural del niño a tener una familia, establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en ese mandato, la perspectiva de infancia debe ser el manto que cubra a las instituciones de justicia en materia de familia. La familia tiene que ser, por sobre todo, la protección integral. ¿Para qué? Para asegurar, es lo que dice aquí, ese marco donde ese niño se va a desarrollar. Sin una familia, el niño no tiene futuro. Bien, los tipos de tenencia. Existen diferentes formas de ejercer la tenencia compartida, según el domicilio en el que vayan a vivir los hijos y según el tiempo de permanencia. Según el domicilio, bueno, pues aquí, como su nombre lo dice, es la misma vivienda y serán los padres los que se vayan cambiando. Eso sería lo ideal, ¿no? Hablando de una vivienda que se compró, un patrimonio familiar, en lugar de hacer la liquidación de gananciales, la división y partición de la vivienda, que se mantenga. Es más, podrían hacer un anticipo de legítima y ya determinar que esa vivienda sea del hijo o de los hijos, y que ahí el hijo se quede en su hábitat, en su cuarto, en su jardín, en su comedor, y que sean quienes roten en ese ingreso a la vivienda el papá y la mamá, ¿no? El otro es el tema del domicilio rotatorio. Aquí cada padre tiene su vivienda y quien rota en la visita son los hijos, en los periodos que le correspondan a cada uno. Ahora, según el tiempo de permanencia, tenemos la tenencia compartida por igual periodo de permanencia y la tenencia compartida por diferente periodo de permanencia, ¿no? En el que se maneja por igual periodo, pues, ¿no?, se establece el mismo periodo para cada uno de los padres, ¿no? Lo que hoy en día se estila. En cambio, en el otro modelo, ¿no?, en la tenencia compartida por diferentes periodos, no necesariamente esos periodos son iguales. ¿Y por qué es esto? Porque uno de los progenitores debe viajar por trabajo o por la situación propia, ¿no?, de trabajo. Estamos hablando de papás que trabajan en minas, papás que trabajan, son parte del ejército, de la policía, son médicos de la Cruz Roja, son personas que trabajan en embajadas en el extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, su propia condición laboral, el ritmo laboral, la exigencia laboral que tienen, no les permite una tenencia compartida en tiempos iguales, ¿no? Pero desterremos esa idea. La idea es que el hijo comparta el tiempo, la calidad de tiempo que cada padre le pueda dar. No cometamos ese error de pensar que la tenencia compartida supone, pues, la distribución total y equitativa de los tiempos. Vuelvo a decir, el niño es un sujeto de derecho, y eso lo dijimos desde el inicio. Este sujeto de derecho, ¿no?, tiene sus derechos
en sí y crece y se desarrolla con ellos. Entonces, en la medida que este hijo crece y adquiere su autonomía, su independencia, sus hábitos, sus costumbres, sus amigos, su entorno social, el padre o la madre que no viva con él o que tenga la tenencia compartida y adquiera por este método de lo de los periodos, por diferentes periodos, tiene que respetar esos espacios. No es que te tienes que acomodar. Yo tengo 45 días contigo y tu mamá 15 días, por ejemplo. Entonces, en esos 45 días, esto vamos a hacer, esto no vamos a hacer. No es así. La idea es que tú acompañes el desarrollo y el crecimiento de tu hijo, no al revés. La idea es que tú respetes los espacios de tu hijo en esa tenencia. Entonces, no es el tiempo que se emplea cada padre, ¿no? En compartir con el hijo. Es el tiempo en el que tus posibilidades de trabajo, de estudio, de desarrollo profesional o personal, te permitan ejercer cuidados y atenciones a tus hijos con calidad de tiempo. De eso se trata la tenencia compartida. El espíritu de la tenencia compartida es tener y criar a los hijos, papá y mamá. Sí, pero respetando la autonomía, el desarrollo autónomo de tu hijo. No siempre va a tener 2 meses, no siempre va a tener 3 años. Va a llegar un momento en que va a tener 15 y que ya tu compañía va a ser, ¿no? Sustituida en algunos momentos por el primer enamorado, por los amigos, por las fiestas. Y es ahí donde tienes que adecuar tu tiempo, tu paciencia a comprender el desarrollo de tu hijo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Pues muchos, ¿no? En principio para los hijos y también para los padres. Para los hijos, básicamente, como la figura lo señala ahí, que esta tendencia compartida va a permitir el contacto continuo con los dos progenitores. Voy a contar con papá y con mamá siempre. No voy a percibir en ningún momento que las cosas han cambiado, porque papá y mamá se respetan como antes, se miran con respeto, se tratan bien, no gritan, no se insultan, no le tiran la puerta uno al otro, no le tira el agua el uno al otro, no le echa a los perros. No siempre y antes de que ellos se separasen y que yo recién me di cuenta a los 20 o 30 años de esto, es que mis papás se llevan bien. Se divorciaron, pero ellos, pero yo no, de ellos como padres. Entonces, la situación no es pues traumática, ¿no? Se toman y se retoman las rutinas. Ahora sí, tal vez con mayor precisión, con mayor coordinación. Antes era directamente, ahora será por WhatsApp, por teléfono, por correo, pero la comunicación se mantiene. Asimismo, la comunicación con ambos padres, ¿no? Es activa. El hijo se comunica con el papá, el hijo participa en las actividades extracurriculares con papá y con mamá, el hijo va al pediatra con papá y mamá, entonces todo sigue igual. Y yo hablo con mis padres, no hay limitación, no hay control, no hay supervisión, no están 6, 7 ojos y un francotirador encima de la cabeza de mi padre al momento que yo hago la visita con él. Todo es natural, todo fluye. Mi padre ya no es visto como un enemigo en casa, sino es el hombre que siempre entró y salió de esa casa, con total libertad. Y es importante que se entienda que ambos tienen el mismo poder. Ojo, ese poder significa esa responsabilidad, ¿no? Porque todo poder conlleva una gran responsabilidad, pero no es el poder de adquisición. Tu hijo no es tu propiedad, no es parte de una extensión de tu organismo por el cual tú puedas decidir cómo y cuándo éste puede ejercer sus derechos. Entonces, ese poder, ese deber que tienen ambos padres, significa pues juntos tomar decisiones. Y obviamente decisiones que van a favorecer la vida de los hijos.
bueno, habrá pues menos conflicto, menos cambios de última hora y no tendrán que hacer pues de intermediarios, ¿no? Por ejemplo, no, ya no hablas conmigo, habla con mi mamá, habla con la nana, habla con mi mano, habla con el abogado. Y entonces el hijo dice, ¿cómo es esto? Mi mamá ya no habla con mi papá. Quien me entrega en la visita es la nana. Quien se queda a mi lado es la nana. O mi abuelita, o mi abuelito, que están ahí y controlándole con el reloj a mi papá. ¿Por qué ya no se habla mi mamá con mi papá? Y crece con ese dolor, con esa frustración, hasta adolescente, donde brota de una forma muy brutal ese reclamo que te va a hacer, de haber alejado al papá con tu silencio, de no ya no compartir, de tener la fotografía solo papá y yo y tú ya no. ¿Por qué? ¿Por qué borrar a papá? ¿Por qué borrarte tu mamá de esa manera? ¿Por qué no permitirme a mí gozarte a ti y a él como siempre? Son preguntas que realmente los niños se hacen en el ejercicio de la profesión lamentablemente me ha tocado escuchar y más lamentable ha sido no tener una respuesta ante esa conducta irracional y arbitraria de un adulto. Entonces, años atrás dicen que la tenencia compartida no estaba bien vista, seguramente, y el divorcio tampoco, pues, ¿no? Pero estamos en el pleno siglo XXI, los tiempos han cambiado. Esto se ha ido normalizando, entre comillas, en beneficio, ¿no? De los hijos, en beneficio de la pareja cuando se divorcia, porque no podemos prolongar un contrato leonino que no les favorece, pues hablando del matrimonio, que no les favorece ni mental, ni espiritual, ni legalmente. Entonces hay que ponerle fin. Para eso se han creado los mecanismos de divorcio. Pero cuando se trata de la tenencia compartida no podemos ser tan drásticos, porque vuelvo a decir que son los derechos de los hijos. No es tu derecho, papá, mamá, es el derecho de tu hijo, el que tienes que saber regular, el que tienes que saber proteger, asegurar, sin negociaciones de por medio, sin amenazas, sin tener ningún tipo de conducta revanchista. Para los padres hay muchos beneficios, en principio la salud mental, porque un padre que no ve a sus hijos más de 100 días, un padre que es negado en la puerta de la casa donde vive su hijo, esa situación es totalmente deplorable, es indignante que un padre tenga que gritar, encadenarse en la puerta de un juzgado, que un padre tenga que hacer huelga de hambre para que se le escuche, para que se le visibilice en el sistema. Muchos padres en solitario y en silencio en este momento están viviendo esta situación. Lo único que quieren es tener la relación y el contacto con sus hijos. Es lo único que quieren. Y si hubo una situación personal donde hay que pedir perdón, se pide perdón. Si no te fui leal, no te fui fiel, no fui lo que tú idealizaste en mí como hombre, te pido perdón. Pero soy humano, no puedo amarte de la forma que tú quieres que te ama, no puedo permitir que me controles, no puedo permitir que tus celos invadan mi vida laboral, que me desprestigies, no lo puedo permitir y es mejor separarnos. Pero al otro lado existe una irracionalidad, una inmadurez, es más, una cadena de violencia que se arrastra desde la niñez. Inclusive hay personas que no han tenido padres en la niñez y creen que eso es normal y que lo que va a ocurrir con sus hijos al momento de yo quitarle la presencia de su padre es normal, porque yo crecí sin padre y no pasó nada, dice. Entonces, lo mismo voy a hacer con mis hijos. Entonces, son conductas psicopáticas ya que lindan con una situación de salud mental que tienen que ser percibidas antes de tomar la decisión de tener un hijo con esa persona. Por eso es importante conocer a la pareja, ir un poquito más allá de su historia,
cómo, quién la crió, en qué forma, para recién tomar esa gran decisión ya de tomarla de la mano y caminar juntos como pareja y de hacer una familia y de traer hijos al mundo. Y así nos evitaríamos todo este dolor de cabeza. Y es importante conocernos antes de, para no pelear después de. Bien, ¿los padres salen beneficiados? Claro que sí. Ahora, en esta situación de la tenencia compartida, ¿cómo se paga la pensión? ¿No? ¿Cómo se asumen los gastos de los hijos? Entonces, en un régimen de tenencia compartida, lo lógico es que los padres asuman, pues, en proporciones iguales, ¿no? En las proporciones que tengan a los niños, la custodia de sus hijos, en los tiempos que sus hijos requieran de alguna situación material y están contigo, pues tú los tendrás que asumir, ¿no? Entonces, los gastos se pagan por ambos progenitores en un momento, en determinados casos, y otros gastos que se pagan por un solo progenitor. Ahora, los que se pagan por ambos progenitores, y debiera ser así lo más salomónico, los temas que conlleven pues los gastos en educación, libros, material de colegio, matrícula, uniforme, actividades extracurriculares, ¿no? Convivencia religiosa, hablo de primera comunión, confirmación, excursiones, paseos, renovación de pasaporte, seguro universitario y en el tema de asegurarle la educación superior, el seguro médico, la cuota PAFA, la graduación. Esta debiera ser la guía de conversación de los padres que asuman una tenencia compartida. Mira, vamos a asumir por igual en cuotas en una cuenta bancaria estos gastos. Entonces, responsablemente depositamos y vamos retirando el dinero, una cuenta mancomunada, si es que así lo pueden denominar, y vamos retirando para pagar los gastos de un paseo, para pagar su seguro universitario, para pagar su seguro médico. ¿Por qué? Porque en algún momento, pues, que yo esté con mi hijo y se enferme, tengo la seguridad de que estamos pagando juntos un seguro médico y que estamos al día y me voy a hacerlo atender sin ningún problema. O voy al colegio y estoy tranquilo porque estamos al día en la cuota de papa, porque son gastos comunes que estamos asumiendo. Esto pareciese una situación ideal, pero tiene que ser aterrizado en algún momento, porque no podemos irnos de mezquindades, no podemos irnos de ridiculeces, entre comillas, porque hay situaciones puntuales en las que ahí sí tenemos que asumir esa proporción que nos corresponde como padres en el ámbito material y económico y patrimonial, ¿no? Entonces, esos son los puntos en los cuales tenemos que coincidir, tenemos que sentarnos y hablar de esto en común. ¿Por qué? Porque vamos a ejercer una tenencia compartida y no podemos hacer estos gastos por separados porque después vienen los problemas. Yo lo matriculé en el colegio A y tú en el B. Ah, ya, como yo lo matriculé primero, entonces que vaya a ese colegio. Y lo que yo asumí, bueno, ese es tu problema. Para evitarnos eso, mejor hablamos de una sola matrícula, mejor hablamos de un solo gasto y listo. ¿Quién sale ganando? El hijo. Ahora, hay otros gastos que obviamente un solo progenitor lo va a tener que asumir. Y eso es cuando me toca estar, ¿no? El niño a mí, en custodia mía. La comida, la ropa, pañales, transporte, refrigerio, guardería, recreación, ¿no? ¿Por qué? Porque está conmigo. Yo sabré en qué proporción gastar, qué marca de ropa comprarle, qué marca de pañal le compro, todo lo que sea gastos que impliquen bienestar, buen trato, buena atención a mi hijo, lo voy a hacer desprendidamente. Y seguramente al otro lado, el otro progenitor también lo va a hacer. Porque es el hijo en común el que tiene que salir ganando. Bien, existe jurisprudencia al respecto, sí, y voy a señalar algunas, y en esta en especial, ¿no? Una casación de Cusco el 2015 que dice que no procede la tenencia compartida si hay indicios de alienación parental. Este es el caso de un padre, ¿no? Que de forma deliberada no permitió el contacto de la mamá con su hijo, ¿no? Y tampoco en esa
en esas atribuciones arbitrarias que se tomó este padre, no permitió inclusive que la madre sepa en qué colegio estudiaba su hijo, ¿no? Lo que comúnmente ocurre, ¿no? Hacen unos cambios, hacen unas situaciones en los colegios en las que realmente no se puede saber si ahí está o no está estudiando el hijo. Entonces, a partir de las pericias psicológicas, se encontró indicios de alienación parental. Y por lo tanto, pues este tribunal consideró que la tenencia compartida no procedía, ¿no? No se podía conceder a favor de ambos padres. Por lo tanto, la tenencia se le atribuyeron a la mamá. Existe otro caso, ¿no? En Cuba, en Tacna, en el 2015, y así se va construyendo, ¿no? Esta figura de la tenencia compartida a partir de los tribunales. Que en este caso la ausencia de la figura paterna valida que juez otorgue tenencia exclusiva a la madre. En este caso, la niña creció con la mamá, alejada de la figura materna, pero una figura paterna, perdón, que fue decisión propia del padre. Él primó su situación laboral, ¿no? Primó su desarrollo personal y profesional y decidió no estar presente en la vida de su hijo. Entonces, el abuelo es a quien la niña le llama papachemo, ¿no? Y ha establecido pues un fuerte vínculo. Y al ser evaluada la niña, ella responde que quiere permanecer con su mamá. El informe social, el informe psicológico arrojan que efectivamente la madre es la que tiene mayor aptitud y actitud frente a la tenencia de su hija y que le favorece, pues, ¿no? Y es más, encontraron situaciones en las que la madre no había generado ningún tipo de alienación. Es más, había reforzado la figura paterna con fotografías, ¿no? Que tenía de la niña con el papá de pequeña, pero ya no podía inventar más, ¿no? Situaciones. Intentó comunicarse con él, pero a la hora de la hora él, como señala pues en esta casación, él laboraba en Iquitos y ya había hecho su vida, ¿no? Ahí, y solamente iba pues, a Lima por días de descanso. Pero esos días que iba tampoco se los dedicaba a su hija. Entonces, esta situación puede ocurrir tanto con la mamá como con el papá. Otra casación, Lima Norte, el 2015, ¿es viable conceder la tenencia exclusiva a la madre si no lo pidió en demanda? Bueno, en este caso vemos claramente que el sistema de justicia aún tiene, ¿no? esa idea de que la tenencia sea para la madre. Y es así que aun que la madre no solicitó en su petitorio la tenencia exclusiva, el juez se la otorgó. Y es ahí donde el padre, ¿no? Asume la batalla legal hasta llegar a casación para que se desestime en ese extremo la sentencia, porque obviamente hubo una infracción al debido proceso. El juez se atribuyó así, porque es la madre, tenencia exclusiva, pero ella no lo pidió. O sea, vamos a que hasta de forma automática el juez, ¿no? Le cede la tenencia exclusiva a la madre. Entonces eso significa que debemos estar atentos, porque no siempre un juez refleja la concepción plena y pura del derecho. No siempre un juez vela por el interés superior del niño. Otra tendencia que hemos observado es de Lima, igual del 2015, es que cuando haya desacuerdo entre los padres, la voluntad del menor es determinante, siempre que tenga cierto grado de madurez. Entonces, ese grado de madurez, personalmente, yo creo que debiera medirse en el grado de madurez emocional y mental, no más allá de otro grado de madurez cognitiva, porque el niño obviamente no sabe de conceptos, no sabe de tenencia, tipos de tenencia, no sabe de patria potestad. El niño sabe que quiere a su madre y a su padre. El niño sabe que tiene recuerdos vivos de su padre y su madre. Eso es lo que debiera evaluarse. Y es en ese sentido que debiera, a mi modesto parecer, de evaluarse, ¿no? La opinión y la voluntad del niño. Entonces, los informes acá señalan que los informes psicológicos no son siempre los suficientes, ¿no? Para determinar la voluntad del niño. Porque no siempre las trabajadoras sociales, ahora en pandemia inclusive, vienen a realizar un trabajo serio frente a su labor. Hacen la visita social por WhatsApp, por videollamada, y eso realmente es deprimente, deplorable, porque
no se está asegurando los derechos del niño con una videollamada o con WhatsApp. Igual, en la casación de Ucayali 2018, la pericia psicológica a los padres es necesaria si ambos tienen demandas por violencia familiar. Entonces, aquí se ha evaluado a partir del informe de medicina legal que la madre no presenta pues, indicadores de afectación emocional compatible a maltrato psicológico. Lo que sí presenta, dice, son sentimientos de frustración, ¿no? Etcétera. En ese sentido, ¿no? Este tribunal señala que la conducta de la madre no constituye una situación de riesgo para el desarrollo integral de la menor. Sin embargo, la sala establece que de esta pericia psicológica, eh, la madre, a entender ya del tribunal, no se encuentra pues, en condiciones de tener la custodia de la menor. Entonces observamos que en primera instancia, aunque la madre no presenta esos rasgos de indicadores de afectación psicológica, cognitiva y conductual como establece la ley, aún así le otorga la tenencia exclusiva. Pero ya en sala han reforzado la lectura, han hecho un mayor análisis y eso lamentablemente ha significado tiempo y dinero, un tiempo de pérdida de conexión padre-hijo, pero aún así lo han luchado para determinar que realmente esta señora, esta madre, no estaba en condiciones de tener pues la custodia compartida. Bien, ahora, por último, en esta primera etapa, tenemos que el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la tenencia del menor o régimen de visitas. Claro que sí. Pero esta situación vamos a verla desde un tema que lo que estamos hablando es de una acción constitucional del habeas corpus, ¿no? En principio se señalaba que no podrían pues, tomarse temas propios del derecho o proceso de familia, ¿no? Sin embargo, ante los casos de la negativa de uno de los padres, ¿no? En dejar que sus hijos tengan contacto con el otro progenitor, que es un acto que constituye una violación ¿no? a los derechos a tener una familia, un derecho constitucional, a crecer en un ambiente de afecto, otro derecho constitucional, y la seguridad moral e incluso integral personal, que es otro derecho constitucional, ¿no? En ese sentido, sí posibilitan, ¿no? que tenga intervención el Tribunal Constitucional, dejando en claro que estamos hablando de vulneración a derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Y aquí tienen a los papás más que me están escuchando, una vía constitucional para hacer prevalecer ese derecho al contacto con los hijos. Bien, ahora vamos a compartir una experiencia de Giovanna Carril, que gentilmente todos los jueves nos acompaña. Voy a dejar de compartir para que la podamos escuchar a ella. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a iniciar con compartir la ponencia de la doctora Carril. Hola a todos, soy Giovanna Carril y como cada jueves y a petición de María Ángela desde España, vengo a hablar hoy en concreto de la custodia compartida. En España llevamos muchos años de lucha para que los niños sigan teniendo, tras la separación de los padres, el derecho a tener el mismo contacto con su padre y con su madre, es decir, una custodia compartida. Tras varios años, en España se legisló y la custodia compartida ha pasado a ser preferente en la mayor parte de los casos. Sin embargo, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la aplicación y las herramientas que se ponen en manos de las mamás que no quieren esa custodia compartida para poder evitarla. En España, desde hace años, las seguidoras de este nuevo feminismo aseguran que la custodia compartida es un tipo de violencia de género. Es decir, que los papás, todos los papás, solicitan la custodia compartida no por querer tener contacto con sus hijos, no por querer estar y participar en la vida de sus hijos, sino
como represalia o castigo hacia sus mamás. A mí siempre me ha indignado este manifiesto, entre otras cosas porque las mujeres de generaciones anteriores a la mía han luchado mucho, no, muchísimo, para que las mujeres de mi generación y las posteriores hayamos podido llevar una vida en igualdad con los hombres, nos hayamos podido incorporar al mundo laboral sin ningún tipo de cortapisas. Instaurado el divorcio en España ya por los años 80, si en cada divorcio se carga a la mujer con el cuidado único y exclusivo de sus hijos, eso es evidente que va a tener una incidencia negativa en su carrera profesional y en su vida laboral. Ninguna persona, ni hombre ni mujer, puede llevar una vida mínimamente social, mínimamente exitosa profesionalmente cuando tiene que hacerse cargo al 100% de los hijos que tiene. Sin embargo, con la custodia compartida, si esa carga se reparte entre el papá y la mamá, ambos pueden seguir ejerciendo su papel, ambos pueden tener una carrera profesional de éxito, ambos pueden prosperar, ambos pueden seguir teniendo un papel social relevante, pues pueden mantener el contacto con sus amigos, con su familia. Sin embargo, para las feministas es al parecer muy importante que las mujeres sigamos asumiendo esas cargas tal cual hacíamos en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pero que al mismo tiempo solicitemos y exijamos la conciliación laboral. Es absolutamente indignante que a una mujer se le pida que asuma el 100% del cuidado de sus hijos y al mismo tiempo que exija conciliación laboral, porque la conciliación laboral y personal, la conciliación de esos dos ámbitos y facetas, empieza por uno mismo. La custodia compartida permite a hombres y mujeres estar en un papel más igualitario. Pero lo más importante, la custodia compartida permite a los hijos ver modelos de familias en los que la figura de los papás y de las mamás están en un plano igualitario. Porque una custodia exclusiva de las mamás lo que enseña a los hijos es que las mamás estamos para cuidar a los hijos y los papás para proveer. Si este es el mensaje que les damos en nuestras casas, da igual el dinero que los gobiernos se gasten en publicidad, para que el papel de los hombres y las mujeres en la sociedad sea igualitario. Los hijos van a hacer lo que ven y lo que van a ver es un modelo de vida obsoleto. Las niñas van a seguir creciendo pensando en que deben ser ellas las máximas cuidadoras de sus hijos y los niños crecerán pensando en que lo único que tienen que hacer es trabajar más duro para proveer a esos hijos. ¿Qué tiene esto de avanzado? ¿Qué tiene esto de progresista? ¿Qué tiene esto de feminista? En mi opinión, nada. El problema es que como estas personas necesitan seguir manteniendo esta caldera institucional que maneja tantos millones, no le importa en absoluto perjudicar a los menores, porque ¿quién sale perjudicado en estos casos? Mayoritariamente son los niños que ven cómo se les priva de la figura paterna, cómo pasan de tener un papá en sus vidas a que su papá se convierta en un mero visitador. Hay muchos papás que ven más a sus abuelos maternos que a sus propios padres. Hay niños creciendo sin la referencia de sus papás. ¿Es esto justo para ellos? Yo creo que no. Debemos seguir luchando para que la custodia compartida no sea una excepción, sino lo normal. Y también debe instarse en las instituciones a que busquen los mecanismos para que determinadas mujeres, madres, sigan instrumentalizando la Ley Integral de Violencia de Género a fin de impedir la custodia compartida. Porque en España, cuando un hombre pide la custodia compartida, muchas veces desde el otro lado se reacciona interponiendo una denuncia de violencia de género. ¿Por qué? Porque esto les priva de forma inmediata de obtener la custodia compartida, aunque aún no estén condenados. El simple hecho de estar en un procedimiento de violencia de género impide que el papá opte a tener la custodia compartida.
En España, en septiembre del 2021, hubo una modificación de la ley que incluso si un papá denunciado por violencia de género, aunque no esté condenado aún, si la mamá pide que se le prive de tener las visitas, de ver a sus hijos durante todo ese procedimiento, puede conseguirlo. Sí que es verdad que el juez, en una resolución motivada, puede acordar que las visitas sigan sucediendo. El problema es que ya hay en España resoluciones donde muchos jueces dicen, como se le solicita la suspensión de las visitas porque el papá está inmerso en un procedimiento judicial, por imperativo legal suspende estas visitas. Y no se acogen a esta parte del precepto que les permite, por resolución motivada, dar continuidad a esas visitas entre estos menores y sus padres. Muchas veces por miedo a la crítica, a que asociaciones feministas carguen contra ellos de forma pública e incluso privada. Debemos encontrar mecanismos que protejan a los hijos de estas prácticas, que son prácticas además fraudulentas, son prácticas instrumentalistas, son prácticas dañinas. La custodia compartida, nos guste o no, es lo más progresista, lo más feminista, lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para los papás y también lo mejor para las mamás. Podemos ser mamás y podemos seguir siendo hijas, hermanas, amigas, tener una gran carrera profesional, poder estudiar, poder hacer cosas. No sigamos perpetuando la imagen de mujer cuidadora de niños. Somos más que eso. Peleemos porque se nos quite esa imagen. Las mujeres somos muchas cosas. Lo habíamos conseguido y ahora quieren arrebatárnoslo. No lo permitamos. Por nosotras, por nuestros hijos, por los padres de nuestros hijos, por una sociedad más justa. Sí a la custodia compartida. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Un beso enorme, enorme para todo Perú, que además me consta que me siguen y me consta también que tengo en Perú muchas personas que me aprecian y que me quieren. Muchísimas gracias a todos. Doctora, su palabra. Sí, bueno, Giovanna, como siempre, nos inspira y nos da fuerza desde allá, desde España, para continuar con esta lucha. Bien, vamos ya finalizando con lo que está pendiente en la agenda nacional, con lo que está pendiente en el Congreso, esa deuda que le tenemos a los niños. Y es que existen dos proyectos de ley que han sido observados, que han sido cuestionados, vapuleados en plataformas del Estado donde nosotros pagamos impuestos inclusive. En fin, quieren llevarse abajo a la tenencia compartida. Y constatamos que en Uruguay también está ocurriendo lo mismo, en Ecuador. Entonces estas ideologías, que llamarlas por su nombre, estas perversas ideologías que van en contra del sistema de familia, que van contra los derechos de los niños, han acaparado espacios grandísimos en el Estado, han acaparado caudalosos presupuestos y esta lucha, no se vale así, ¿no? Eso es como pelear contra Goliat. Pero nuestro amor por la profesión, nuestro amor por la justicia, el amor de ustedes como padres y madres, abuelos, abuelas, hacia sus hijos y hacia sus nietos, puede más. No podemos quedarnos callados y esperar que otros decidan nuestra suerte. No podemos esperar a que el Congreso se reúna. Tenemos que exigir como ciudadanos que se reúnan ya, que la tenencia compartida sea una ley, que solamente le den esa categoría de ley en el espacio, en el espectro del derecho, porque es ley natural de por sí. El niño
tiene, así como nosotros en su momento, cuando fuimos niños, tiene derecho al sano y natural contacto con papá y mamá. Bien, entonces los artículos que en principio están siendo modificados por estos dos proyectos son el 81, el 82, el 83 y el 84. De un código de niños y adolescentes que realmente está a espaldas a lo que realmente viene ocurriéndole a los niños, con el tema de la obstrucción, con el tema de la alienación parental, con el tema de instrumentalizarlos en denuncias falsas de violencia, inclusive con connotación sexual hacia sus padres. Entonces hay muchas situaciones y atropellos que aún este código, la propia Constitución, están pues a espaldas y ajenos a esta realidad. Pero bueno, poco a poco. El artículo 81, básicamente, en su modificatoria, propone que cuando estos padres, ¿no?, estén separados, de hecho, la tenencia tenga que ser asumida por ambos. Y la excepción ahí viene, ¿no?, donde tanto están levantando la voz y levantando polvadera, ¿no?, de que los casos de violencia. Esos casos de violencia tienen su espacio, tienen su ley, tienen sus propias sanciones. Una ley que obviamente está hecha a la medida de un sector con una perspectiva de género femenino. Y el género masculino definitivamente no entra a tallar ahí. Y también no entra a tallar el tema de los niños y la población adulta mayor y la población con discapacidad. Entonces, claramente, estas excepciones tendrán que ser probadas, ¿no? Tendrán que ser establecidas en una resolución judicial consentida para que no se pueda optar por esta tenencia compartida. Mientras tanto, sobre denuncias en camino, sobre investigaciones que están en curso, no se puede presumir que uno de los padres tenga que asumir la tenencia y el otro no. Es como decirle, tú vas a ser su papá hoy día y mañana lo vas a dejar de ser. Eso es imposible, porque la condición de padre la tenemos, como les he indicado, desde el momento que asumimos nuestro rol de padres en la concepción y al momento de suscribir el acta de nacimiento. Entonces estos padres en común acuerdo, y a esto se invoca una vez más, al común acuerdo, al buen trato que tienen que tener por el hijo, ¿no?, a tomar pues una decisión, una posición que realmente se formalice en un documento, porque estamos en un Estado de Derecho, las palabras se las lleva el viento, pero esta decisión y este compromiso tiene que tomarse seriamente. Para eso existen instancias y siempre recomiendo que la instancia de la conciliación extrajudicial sea la principal, sea la primera opción, acudir a un centro de conciliación, ¿no? Y sin mucho pleito, o una discusión, claro que sí, una discusión que lleve a un consenso, se determine la tenencia compartida. Como ya les indiqué, todavía persiste la opción de que si no existe este consenso, esta buena comunicación, pues tendrá que ser un juez, entre comillas, especializado, con un equipo multidisciplinario que a veces desatina en sus opiniones, quien otorgará, ¿no?, la tenencia compartida. O en todo caso, no se otorgará pues la tenencia exclusiva. Pero esta ley a donde empuja es precisamente eso, a que los padres refuercen esa relación y a que el sistema de justicia trabaje con mayor ahínco, con mayor preparación y preocupación por parte de los magistrados el buen cauce de un proceso de tenencia y que prevalezca en todo momento, con las condiciones que hemos señalado anteriormente, la tenencia compartida. Esta modificación, pues, propone una regla general y una excepción, lo que en la praxis podría tener una buena aceptación si es que realmente hubiesen canales abiertos en todos los espacios, en todos los medios de comunicación, en señal abierta, en digitales, que realmente dé una publicidad positiva, ¿no?, una información real, beneficiosa de la tenencia compartida, y no como se viene dando ahora, ¿no?, de una forma tan, discúlpeme, canallesca, en la cual no se permite dar a conocer a la población esta información al 100%. Y eso, vuelvo a decir, es como pelear contra Goliat, porque los recursos no los tenemos. Tenemos la voluntad, tenemos el dolor, tenemos la rabia, tenemos las ganas de que nuestros hijos sean oídos, pero no tenemos los recursos.
económicos con los que lamentablemente hoy en día se alimentan, ¿no?, los sistemas mediáticos, y en los cuales hemos participado y se nos ha otorgado minúsculos minutos para poder sentar las bases de esta tenencia, para poder sentar las bases de que realmente esta convivencia entre los padres tiene que ser llevada de una forma tal que inclusive el Estado tendría que estar pensando en una mediación, en una participación psicoterapéutica antes de el divorcio, ¿no? Porque es importante que los padres vayan a pelear al divorcio, la causal, pues, de infidelidad, de conducta deshonrosa, de lo que quieran, pero un conflicto ya de pareja, que se vayan a pelear, pues, el terreno, la casa. Pero antes de que ingresen a ese espacio, desarrollen a través de la mediación o de la conciliación, debiera ser un requisito exigible, el tema de la tenencia, el mal llamado régimen de visitas y la pensión de alimentos. Pero bueno, esto es lo que trae el artículo 81 y es lo que ha, digamos, despertado, pues, en el avispero muchas malas interpretaciones. A ver, el artículo 82 habla sobre la tenencia compartida o exclusiva, que sea por conciliación extrajudicial o sentencia, puede ser variada en las mismas condiciones y en los mismos espacios, ¿no? Esto por un principio de economía procesal, un principio de celeridad, porque tú puedes esperar que te devuelvan, pues, el dinero en cuotas, puedes esperar que te repongan en el departamento o en un proceso de desalojo de años, puedes esperar, porque ese dinero va a crecer en intereses, y esa propiedad a lo mucho le crecerá más la hierba. Pero lo que no puede esperar un hijo es volver a tener el contacto con papá y mamá. Lo que no puede esperar un hijo es volver a compartir un cumpleaños, una Navidad, volver a abrir los regalos con la ilusión el Día de los Reyes. No puede esperar que su padre le acompañe a la piscina, a manejar la bici, a dormir con él, leyéndole un cuento. Esas situaciones tan humanas no puede esperar el hijo. Entonces el sistema no puede ser tan indolente e ineficaz al retrasar los procesos y las famosas medidas cautelares, ¿no?, que no cautelan a la hora de la hora nada. Al contrario, ponen en mayor riesgo y peligro la integridad de los hijos y también la integridad emocional de los padres que ingresan a estas batallas legales, deteriorando, vuelvo a decir, su salud mental. Inclusive muchos de ellos piensan hasta en el suicidio. Y ha ocurrido ya suicidios en Latinoamérica. En Argentina ya 2 suicidios, porque es desesperante y quien solo lo vive lo puede contar, ¿no? Algunos, inclusive he tenido comentarios en la página que dicen: ¿en qué mundo vives? Aquí no ocurre eso. Bueno, no ocurrirá en tu mundo, eso ocurre acá. Y hasta que te ocurra a ti o un pariente tuyo, que sea varón, ahí es donde recién vas a sentir la pegada. Entonces, este artículo 82 señala también que el juez tomará en cuenta la conducta de los padres, ¿no? Y la conducta significa, pues, muchos requisitos, ¿no? Una conducta personal, una conducta eh, que tenga, pues, coincidencia con el desarrollo integral de los niños. Eso significa un padre, pues, o una madre que no tenga, pues, digamos, espacios para la droga, para el alcohol en exceso, para estar inmiscuido en temas de delincuencia, ¿no?, donde definitivamente no va a representar un buen ejemplo para el hijo, ¿no? Entonces, ahí es donde los padres tienen que asumir su rol al 100%, y eso habla inclusive de los padres que son jóvenes. Dicen: yo quiero salir a pasear, yo quiero tener otra enamorada, quiero tener otra pareja. Perfecto, puedes tener tu otra pareja, tú también mujer, si puedes tener otra pareja. Lo que no puedes y lo que no debes es entrometer, ¿no? Forzar que tu hijo le diga papá o tío, para empezar, a tu actual pareja, cuando tú recién lo estás conociendo. Y sabes que esa relación tal vez termine en 2 o 3 meses. Ya lo confundiste a tu hijo, ya lo forzaste a que lo incluya en su ámbito emocional, ya lo involucraste en una relación en la que el niño se confunde, y más aún cuando el padre está totalmente borrado de su vida, obstaculizado, impedido de ingresar nuevamente a su vida. Y eso no hay derecho, ¿no? Tú puedes tener todo el derecho de hacer con tu vida lo que quieras, siempre y cuando en tu conducta, en tu proceder, no involucres a tu hijo. No es momento de involucrarlo. Él tiene un padre y tienes que respetar eso. No está muerto, está vivo, está pidiendo a gritos
estar nuevamente involucrado en la educación, en la salud, en el día a día, en la crianza. Y tú se lo niegas y arbitrariamente le impones la figura de un padrastro. Un padrastro que muchas veces, o madrastra, que muchas veces lo que hace es dañar psicológica y mentalmente a tu hijo, al punto inclusive hasta de quitarle la vida. Y esos casos hay un montón. Bien, entonces, lo que trae de interesante este artículo 82 es que hablamos de una variación de tendencia. Y aquí sí hablamos de ciertas conductas, y esto es lo que creo que Jaca roncha en la gente que se opone, al hablar de las conductas, ¿no?, que dañan o destruyen la imagen del hijo frente al padre. Estamos hablando de la alienación parental, que desde el punto de vista científico y médico tiene probanza, pero pretenden en el Ministerio de la Mujer y en algunas instancias desacreditar. Pero lo que se acreditan siendo a jurídico y a científico es la violencia vicaria. Eso sí, lo que les conviene sí, pero lo que lo conviene a los niños no. Asimismo, el tema de la tendenciosa obstaculización al régimen de visitas. Entonces, estos dos puntos, estas dos situaciones que lo viven los padres y que lo tienen que seguir diciendo para que crezcan, al menos en estadística mediática, porque esto no se ve en estadística del Estado, es que realmente esos son los dos grandes obstáculos que tienen ahora los niños frente a sus derechos y ejercidos lamentablemente por uno de sus progenitores, la alienación y la obstrucción al vínculo. Y esto de probarse, y para eso tienen que especializarse los psicólogos, los peritos, ¿no?, y los trabajadores sociales, los psiquiatras, quienes tengan que ver en esto, tienen que especializarse, tienen que empezar a tener lectura de estos fenómenos sociales que hoy en día atacan a los derechos de los niños, para que salgan en sus informes esta realidad y las consecuencias emocionales, mentales que está trayendo en los hijos, no en los padres, en los hijos, para que el juez determine la variación de una tenencia. Yo creo que esto también, vuelvo a decir, ha sacado roncha al otro lado, pero es la realidad. Entonces vamos a legislar derechos de los niños. Y todos tenemos que, como dicen ellas, ponernos en modo niñez. Pues pónganse en modo niñez, señoras, porque es aquí donde realmente vamos a ver si ese derecho que tanto dicen proteger es el que les importa. El artículo 83 habla sobre que el padre o la madre que desee determinar la forma de la tenencia compartida exclusiva de manera judicial interpondrá su demanda. Bueno, acá ya hablamos ya de cuando realmente no se pusieron de acuerdo, ¿no?, donde primaron sus intereses, donde prima su duelo emocional, donde prima cualquier cosa menos el interés de mis hijos. Entonces voy a tener que interponer la demanda. Bueno, esa demanda ya sabemos cómo inicia, pero no sabemos cuándo ni cómo va a terminar, ¿no? Y si termina, no termina pues a favor del niño y del padre que lucha por los derechos de ese niño. Termina claramente a favor, estigmatizado, a favor de la crianza, como señala Giovanna, de la madre, que es la única cuidadora, protectora, la única ser de luz que puede proteger a los hijos. Y al padre se le atribuye solo un rol de visitador, un rol de proveedor, ¿no?, el famoso cajero automático. Entonces, esto solamente sienta bases procesalistas, ¿no? Claramente indica cuáles son los requisitos y estas medidas cautelares que vuelvo a decir, en el derecho de familia, rara vez los jueces prevalecen las medidas cautelares como una situación de urgencia más que el expediente principal. Si hay una medida cautelar, eso debe alertarme, un botón de pánico, debo ahí encender en mi juzgado, porque si hay una cautelar que acompaña a una principal, yo tengo que ver la cautelar, porque hay algo que me quiere decir este padre, esta madre, respecto a ese niño. Hay algo que tengo que proteger, hay algo que tengo que frenar, hay algo que tengo que cuidar como autoridad para que no continúe, para que no deteriore, lastime o ponga en peligro a este niño. Pero, bueno, pues esto va a ser una situación que cuando la perspectiva de género salga del sistema de justicia e ingrese la perspectiva de infancia y de familia, vamos a poder decir que sí se está cumpliendo. El artículo 84 observa pues que el niño deberá pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores, ¿no? Y hablamos que los periodos de tiempo no siempre significan 50-50, significan el tiempo en el que realmente los papás y mamás van a tener esa amplitud, esa calidad de tiempo para compartir con sus hijos, para acompañar su proceso de desarrollo, para ser involucrados en la crianza. Asimismo, señala que la distancia
entre los padres no debe restringir, ¿no? La tenencia compartida, ¿no? Que tú vives en otro distrito, que mi hijo estudia aquí. Yo creo que todo se soluciona conversando. No podemos poner obstáculos, que tú vives lejos, que tú tienes otra pareja, que tú eres de otra religión, que tú comes vegetariano. O sea, no podemos poner pretextos frente a un interés común que debiera llamarnos como padres, que es el que nuestro hijo crezca bien, aunque sea un día comiendo carne y el otro día comiendo apio. Pero el niño se adecua. ¿Por qué? Porque lo hace con sus padres. Es feliz comiendo apio o carne. Es feliz estando en La Molina o en La Victoria. Es feliz estando en Lima o estando en Cusco. ¿Por qué? Está con sus padres. No es el espacio, no son las circunstancias. Son tus circunstancias, son tus pretextos, son tus posiciones, son tus intereses. Entonces aquí no tiene cabida eso. Aquí tiene cabida el interés de tu hijo. Entonces, esa equidad se cuenta a partir del ejercicio responsable de los derechos. Como ven en la figura, ¿no? En la figura estamos observando el papá y la mamá, cómo los dibujan aquí. Sonrientes, felices, los dos juntos. Hasta los unen colores, los unen formas. Se dan cuenta que para el niño no hay diferencia. La única diferencia es el tema de sexo, el tema que uno lleva el cabello largo, el otro el cabello corto y la barba. Nada más. Pero por lo demás, los pinta igual, los quiere igual, los respeta igual. En esa misma medida, por favor, ustedes también respeten a sus hijos, quieran a sus hijos, involúcrense con sus hijos, en esa medida de equidad. No de poner una balanza de que yo soy la madre, yo lo parí, yo lo traje al mundo. Bueno, esa es tu función biológica, porque si el padre lo puede hacer hace rato, pero no pues. Por función biológica cada uno tiene su rol. Ya cumplieron. Entonces, ahora lo que corresponde es que en esa equidad tú cumplas tu rol de mamá y dejes que el padre cumpla su rol para que tu hijo sea feliz. Asimismo, este hijo no solamente tiene papá y mamá, también tiene la familia extendida, tiene a sus abuelos, tiene a sus tíos, primos, tiene a sus hermanos. No es el medio hermano, no es el hermano bastardo, no es el hijo de la otra. Por favor, es su hermano y punto. No tenemos por qué generar opinión negativa en la mente de nuestro hijo. Ah, que ya te vas a ir a ver con esa tu abuela. Ah, que ese tu abuelo cuida que te saque. Ah, me avisa si te toca. Ah, me avisa si te dice. Ya predisponemos negativamente a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tú no te llevas bien pues con la familia. ¿Qué vamos a hacer? No fuiste capaz de involucrarte en esa convivencia que te ofreció tu marido. No fuiste. Pero tu hijo sí, porque es sangre. Y los hijos y los padres caminan juntos hasta la muerte. Son estas cadenas que no se pueden romper. Eso es algo difícil de entender. Eso será difícil de entender si tú tienes una mente pues sesgada, una mente del siglo pasado, una mente mal asesorada, en la que te han hecho creer que porque es tu hijo, tú tienes ya el certificado de propiedad sobre él y que tú vas a determinar en qué manera se va a criar y cuándo y cómo y dónde va a tener contacto con el otro progenitor y con su otra familia. Entonces, estas modificatorias son positivas, sí, son positivas. Buscan que el futuro del niño sea diferente a este presente que vive, con dolor, con tristeza. ¿Y qué aseguramos con estas modificatorias? Que el proyecto de vida de tu hijo sea construido en libertad, ejerciendo plenamente sus derechos. Él los tiene que ejercer. Tu mamá y tu papá los tienes que dejar. No ejerces control, ejerces una supervisión sana para que veas cómo avanza. Y en el momento que se equivoca, ahí estar presente, comunicarle, hablarle, levantarlo si se cae, para que continúe en su proceso. Pero tú no puedes vivir por él, respirar por él, decidir por él, porque crees que es tu propiedad, que hasta los 18 años te pertenece. Si te han hecho creer eso, está mal. El abogado que te está asesorando de esa manera está totalmente desfasado, o lo único que está buscando es lucrar con ese drama que está viviendo. Bueno, así lo tengo que decir, es la verdad. Bien, llegamos a las conclusiones. Y realmente, pues en nuestro país
Es una verdad, esta legislación actual le da la preferencia de la tenencia a la madre, ¿no? Asumiendo pues que legalmente inclusive es la más apta para el cuidado de los hijos, ¿no? Porque ella se queda con los hijos, ella posterga su vida por los hijos. ¿Y quién te ha dicho a ti que lo postergues? ¿Quién te ha dicho a ti que los hijos van a ser tu cruz? ¿Quién te ha dicho? Esa es una decisión que tú la asumes y que obviamente está siendo digamos, sostenida por una pensión de alimentos. Así es que no es que tú te la llevas todo el calvario, ¿no? Entonces, si tú quieres tener una vida profesional, una vida laboral, libre, donde tú también puedas decidir sobre tus tiempos, pues opta por la tenencia compartida. Es la mejor manera, ¿no? La tenencia compartida es la forma más democrática para que nosotras las mujeres asumamos y conciliemos nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Nos da esa libertad. Entonces ya esos tiempos son del siglo pasado, en la que la madre es la única cuidadora eterna de los hijos. El padre también lo puede hacer. Lo único que no puede hacer el padre es traer al hijo al mundo. Pero sí lo puede recibir, lo puede bañar, le puede cambiar los pañales, lo puede llevar al colegio, le puede contar cuentos, puede cocinar para él, porque estamos en otros tiempos. Estamos en el siglo XXI. Entonces, no podemos sesgar, no podemos crear estereotipos de género a conveniencia, a carta, a menú. No lo podemos hacer. Los niños tienen derechos y sus derechos están amparados en normas internacionales que siempre las invoco porque las nacionales no las amparan, no las protegen. Entonces también debe preservarse siempre el derecho que tiene el niño a ese sano y natural vínculo con ambos padres. ¿Qué necesitamos? Juzgados especializados, con perspectiva de infancia y perspectiva de familia. Urge reivindicar los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Una buena legislación sería un remedio, no una legislación en familia, realmente, a mi entender, sería un remedio efectivo y preventivo de la violencia de género, la doméstica y la intrafamiliar. Necesitamos funcionarios a todo nivel, en el ejecutivo, en el judicial, en el legislativo, gente responsable, valiente y sobre todo preparada para proteger los derechos de los niños. No queremos personas que levanten la bandera de la niñez a conveniencia política y que cuando hayan logrado sus intereses, esa bandera la escupan, la escondan, se avergüencen de ella. La niñez y la familia debe ser el centro de todas las políticas públicas, a todo nivel, ejecutivo, regional, local, en los tres poderes del Estado. Si el Estado protege a su recurso humano valioso que congrega a muchas personas, que es la familia, ese Estado va a crecer. Ese Estado realmente va a favorecer en desarrollo a toda su población. Porque no solo de cemento se construye una gestión. El recurso humano es lo fundamental. La defensa a la vida, al bienestar y a los derechos humanos de nuestros niños debe ser nuestra prioridad. Ni qué decir sobre los peritos, ¿no? Trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras. Todos ellos ofrecen en su trabajo y en sus informes, deben ser conscientes, una herramienta valiosa para que el juez sentencie. Pero exigimos que estos profesionales tengan principio y ética, y sobre todo una técnica, no un copy-pega en sus informes. Eso no es serio, eso no es digno, eso no es justo que reciban una retribución económica haciendo este tipo de trabajo. Y lo peor, dañando a niños con sus informes tan generales, tan simples y tan vacíos. También que los padres que manipulan a sus hijos es porque verdaderamente no los aman. ¿Y saben por qué? Porque ustedes tampoco fueron amados cuando fueron niños. Es esa cadena de violencia que se repite. Lo que fue normal para ti, quieres que sea también normal para tu hijo. Pues no es así. Te chocaste con un padre que no convivió en esa naturaleza de vida, en esa selva, y vas a tener que enfrentarte a un sistema de justicia que aunque nos cueste, vamos a tener que acudir para hacer prevalecer
ese derecho al hijo y que tú no tienes ningún derecho a manipular la mente, a crear falsas memorias de violencia, de violación, de abuso en la mente de tu hijo. Es lo más perverso. Y que cuando tu hijo crezca, que crees que no va a crecer y lea, porque va a leer ese expediente que armaste supuestamente en favor de él, y se dé cuenta de que lo que está ahí relatado, firmado por ti, suscrito y avalado por un abogado, que en algunas ocasiones es hasta un familiar, es mentira. Que lo apartaste de la vida de su padre de una forma tan miserable, tan insana, que ahora él no tiene contacto ni recuerdo con su padre, por tu culpa. Ese día, ante ese juez, no te vas a poder escapar, pero ya hiciste el daño. Tu hijo está mutilado en emociones, está mutilado en recuerdos. Te aumentaste y alimentaste de odio hacia un ser que lo único que quiso fue crecer junto a él, patear la pelota junto a él, ir a correr a la playa, pasar en bicicleta, tomar un helado, tirarse en el gras, llevarlo al colegio el primer día de clases. Es lo único que quiso. Ese es su error, por eso lo vas a llevar a un proceso, por eso vas a mentir. Son situaciones que realmente nos llaman a la reflexión. Me van a disculpar si me voy a veces de emoción, pero esto de familia se toca de esta manera, no hay otra. No se puede tocar de una manera frívola, como puede haber un caso de contratos, un caso de obligaciones. Esto es familia, esto es seres humanos. Dentro de un expediente están perdidos. A fojas 10 el padre, a fojas 50 la madre, y el hijo sabe Dios a qué fojas. Se perdió la conexión. La tenencia compartida finalmente evita hacer de los hijos un negocio, convertir a los hijos en instrumento de chantaje, que los hijos se sientan huérfanos de padres que están vivos y afuera pidiendo estar presentes, que el cuidado de los hijos recaiga solo en uno de los progenitores, que los abuelos se vean privados de la relación con sus nietos. Favorece la conciliación de la vida laboral, profesional y personal de la madre. Las controversias y los sufrimientos de los niños también se pueden evitar. Y sobre todo que el niño tenga sentimientos que ha perdido a su papá y a su mamá. Y lo más contundente, se rompe con el esquema machista de la madre cuidadora, eterna y padre proveedor. Bien, hemos llegado a la parte final. Les agradezco mucho por su atención. Voy a dejar de compartir. Nos vamos a volver a ver. Quisiera que enciendan sus cámaras para verlos. Y si tienen alguna situación que compartir, con mucho gusto.